Bueno, pues buenos días a todos. Creo que vamos a empezar. Hemos esperado ya un par de minutillos de rigor, como siempre. O sea que vamos a empezar. Bien, pues lo primero de todo, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Un webinar más que hacemos de T2 Business. De hecho, es el último ya antes de la No parada se te escucha, de Ángel. verano. ¿No se me oye? ¿Por qué? A ver, ¿ahora me oís? ¿Ahora no? Hola, hola, ¿me oís? ¿Amagoya, me oís? Raúl, ¿me oyes? ¿Mm? A ver, ¿me podéis poner por el chat el resto? Sí, se me escucha David, perfecto. Vale, dejarme decirle a mi compañero que puede que él tenga un problema, porque si los demás no. Vale, perfecto. Perdonad la interrupción, que sí parece que se me está escuchando. Vale, sí que se me oye, ¿no? Vale, vale, pues muchas gracias. Veo que sí, hay alguno que tiene algún problemilla, pero debe ser suyo. Vale, pues decía que es el último webinar que vamos a hacer antes del parón de verano. O sea que espero que sea de vuestro interés. Bien, hoy os hemos reunido porque tenemos buenas noticias. En principio, queremos comentaros que tanto Altaro Virtual Machine Backup como Hornet Virtual Machine Backup se han integrado con Impossible Cloud, que es una solución, una plataforma de almacenamiento S3, que ahora vamos a hablar un poquito para que la conozcáis y veáis un poquito las diferencias con las plataformas S3 que conocemos habitualmente, como Amazon, Azure, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, se ha integrado ya directamente Altaro y Hornet contra esta plataforma, de tal manera que vamos a poder utilizar Impossible Cloud para lanzar nuestras copias que hagamos con Altaro o con Hornet. Esto tiene varias ventajas. Una de ellas es que vamos a poder utilizar esa política, ¿no? Vamos a poder aplicar esa política del 3-2-1, es decir, 3 copias de información en 2 medios distintos y uno de ellos fuera del entorno de producción. Básicamente, pues porque hasta ahora, como sabéis, con Altaro y con Hornet podíamos lanzar los backups contra Azure y también a local, pero no podíamos lanzarlo contra ninguna otra plataforma. Ahora ya podemos utilizar una tercera plataforma para, como digo, aplicar esa política de 3-2-1. Además de eso, también otra parte importante que nos ofrece esta integración precisamente son los costes, ¿no? La reducción de costes. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, los costes del almacenamiento S3 en Azure, en Amazon, en Google Cloud Platform, etcétera, etcétera, pues no son baratos precisamente, ¿no? Y tenemos una solución como Impossible Cloud que nos ofrece hasta un 80% de ahorro de costes, ¿no? Con sus principales competidores, como digo. Y veremos ahora también por qué estos motivos. Por lo tanto, el webinar vamos a tratar de explicaros bien cuáles son las diferencias que tiene Impossible Cloud con sus competidores como Amazon, Google, etcétera, etcétera. Y también vamos a ver al final del webinar una demo que nos va a hacer mi compañero Raúl para ver cómo se puede integrar, que en realidad esa demo va a ser muy cortita porque la integración es muy fácil, es con 4 clics. Vamos a poder configurar nuestra plataforma de Altaro o de Hornet contra Impossible Cloud para, como digo, lanzar estos backups por allí, ¿vale? Bien, pues esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Bien, pues vamos a empezar viendo un poco así por encima quién es Impossible Cloud. Impossible Cloud es una empresa alemana, nace en el año 2021, hace relativamente poco, y esto en realidad es muy bueno, ¿no? Básicamente porque ellos ya nacen un poco teniendo la visión de qué arquitecturas implementan sus competidores, ¿no? Por lo tanto, ellos le han dado una vuelta de tuerca para optimizar y ofrecer pues, un rendimiento superior en estas plataformas, ¿vale? Está orientada a clientes empresariales y con un enfoque, como decía antes, en la reducción de costes y un aumento de la eficiencia respecto a soluciones tradicionales como puede ser Amazon, Google, etcétera, etcétera. Ha tenido desde el año 2021 un crecimiento exponencial. En el año 2023 pues levantaron un total de 10 millones, como ponemos aquí, de euros en
en rondas de inversión, incluidas una serie de 7 millones, como decía, en el año 2023. Por lo tanto, ellos mismos se posicionan como una de las compañías emergentes más destacadas en el mercado europeo del cloud computing, con un enfoque en tecnología Web3 para ofrecer una mayor velocidad, una mayor seguridad y mayor flexibilidad en los servicios que entrega desde esta plataforma. ¿Vale? Básicamente. Bien, como temas importantes a destacar, Impossible Cloud ofrece una característica de rendimiento que se llama rendimiento ultrafast, que se basa en una arquitectura de almacenamiento global de vanguardia, y esta funcionalidad se apoya en estos dos pilares que ponemos aquí, el Hub Object Storage Unlimited y en el Edge Computing a hiperescala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir, la parte de Hub Object Storage Unlimited es que en Impossible Cloud solamente existe un tipo de almacenamiento, a diferencia de Google, Azure, etcétera, etcétera, que tienen almacenamiento caliente, almacenamiento templado, almacenamiento frío, almacenamiento frozen, congelado, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se utiliza? Pues básicamente para cuando yo tengo datos a los que voy a acceder constantemente y necesito que sea una velocidad rápida, los pongo en almacenamiento caliente. Al de 6 meses, pues tengo que configurar el entorno, pues porque ya no accedo a esos datos, los voy a pasar a un almacenamiento templado que me van a facturar menos. Una vez que ya pasa el tiempo, ya no accedo más a esos datos, pues lo voy a pasar a uno frozen, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que la configuración se hace, evidentemente, más compleja porque tengo que ir moviendo datos de un lado a otro. En el caso de Impossible Cloud, solamente hay un tipo de almacenamiento, que es el almacenamiento caliente, y no tenemos que mover ningún tipo de datos. El precio del almacenamiento caliente, básicamente, que tiene Impossible Cloud, es similar al precio del almacenamiento frío que tiene Google Cloud Platform, ¿vale? Por lo tanto, en cuanto a costes, como veremos después, hay una reducción muy significativa. Y la parte del Edge Computing a hiperescala es que Impossible Cloud utiliza, esto también es uno de los puntos por los que realmente el coste de Impossible Cloud es muy diferente que sus competidores, y precisamente es por esto mismo, ¿no? Porque Impossible Cloud utiliza una red global de centros de datos descentralizados a nivel empresarial. Es decir, la infraestructura, los data centers que utiliza Impossible Cloud no son propietarios. Ellos no tienen que mantener una arquitectura de data centers, con lo que ello implica a nivel de costes, sino que ellos lo que hacen es montar sus propias arquitecturas, sus propios cabinas de almacenamiento, etcétera, etcétera, dentro de centros de datos ya construidos y no mantenidos por ellos. Todos ellos, evidentemente, cumpliendo con la normativa tanto europea como española, pero como digo, no son propietarios, por lo tanto, no tiene que hacer esa inversión en ese mantenimiento. Esto es uno de los puntos claves para esa reducción de costes. Otro de los puntos claves, que luego también lo tocaremos, es la parte de no facturar ni por accesos, ni por descarga, ni por subida de datos, etcétera, etcétera. Es decir, solamente facturan el terabyte. Incluso hay algunos proveedores de almacenamiento S3 que tampoco facturan por la subida y la bajada de archivos, pero sí que tienen una política de retención obligatoria de 90, de 30 días, de 90, etcétera, etcétera. Esto hace que los costes también suban. Como digo, en Impossible Cloud el coste del servicio es única y exclusivamente por el terabyte que estamos utilizando, ¿vale? Que estamos consumiendo. Bien, durabilidad y seguridad de datos. ¿Cuál es la diferencia realmente de arquitectura que tiene Impossible Cloud? Básicamente es la descentralización de los datos en data centers, como digo, no propietarios. Cuando Amazon, Google o Azure, etcétera, etcétera, guarda un dato, lo guarda en diferentes ubicaciones, pero todo en centros de datos propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si un data center está sufriendo una incidencia, es muy posible que esa incidencia se replique en el resto de data centers que tiene el proveedor. En el caso de Impossible Cloud, eso es imposible porque los data centers que utiliza, como digo, están descentralizados y no son propietarios, utilizan tecnologías diferentes, por lo tanto, no tiene por qué afectar una incidencia al resto de data centers. De hecho, los SLAs de resiliencia que nos da, por ejemplo, Amazon Web Services, es del 99,9%. Impossible Cloud nos está dando un 99,169. O sea, imaginaros, la diferencia es abrumadora. Como a mí me lo explicaron, y me gusta explicarlo así porque es muy entendible y muy gráfico, cuando Amazon guarda una copa de cristal, lo que hace con esa copa de cristal, como digo, es ponerla aquí, 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 en diferentes regiones dentro de sus data centers.
tal cual la pone. Lo que hace Impossible Cloud antes de guardar esta copa de cristal es tirarla al suelo y romperla en 100.000 pedacitos. Encripta todos estos pedacitos y estos pedacitos son los que se van a guardar en ubicaciones geográficamente separadas. No solamente se guarda el dato geográficamente separado, sino que también se guarda el metadato. De tal manera que aunque alguno de esos datacenters donde yo voy a guardar los datos con Impossible Cloud caiga por el motivo que sea, yo voy a seguir teniendo acceso al dato precisamente porque también estoy guardando el metadato en ubicaciones geográficamente separadas. Eso me da una resiliencia muchísimo mayor del dato y un acceso continuo al dato sin esos problemas, ¿no?, que se pueden ocasionar en otros proveedores. También podemos aplicar la protección con bloqueo de objetos contra ransomware, es decir, el object lock o el bloqueo de objetos. Cuando nosotros creamos un cubo, un bucket en Impossible Cloud, nos permite decidir si queremos aplicar el bloqueo de objetos o no. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros aplicamos el bloqueo de objetos? Bueno, pues lo que sucede es que ese fichero, ese dato que yo he subido, se convierte en inmutable. Es decir, no se va a poder borrar, no se va a poder eliminar, no se va a poder modificar. Por lo tanto, ya estoy protegiéndome contra el ransomware, porque como todos bien sabéis, lo que va a hacer un ataque de ransomware, lo primero que va a intentar hacer es, evidentemente, encriptar ficheros, modificarlos. Si yo tengo todas estas copias o estos datos guardados en un cubo al que yo le he aplicado el bloqueo de objetos, ese ransomware no va a poder afectar porque no va a poder alterar esos ficheros. Por lo tanto, tenemos esa seguridad de que siempre que yo active un bloqueo de objetos en un cubo, ese dato sí que volverá inmutable. Además de eso, puedo decidir si ese dato va a ser inmutable durante el tiempo que esté ahí, siempre, o le puedo decir que tenga una retención en concreto. Es decir, yo puedo decidir que ese bloqueo, ese bucket tiene que tener un bloqueo de objetos permanente, o decidir, mira, durante los próximos 6 meses, o durante los próximos 5 años, o durante los próximos 10 años, necesito que esta información verificar que no se va a modificar. Por lo tanto, le puedo activar con una fecha en concreto, ¿vale? Y luego, con Impossible Cloud tiene un procedimiento de autorreparación, es decir, a través de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático, etcétera, etcétera, podemos asegurar que los sistemas estén disponibles en todo momento al implementar mecanismos de autorreparación, ¿vale? Que aquí lo ponemos. Es decir, el propio sistema es capaz de identificar si hay ficheros con algún tipo de anomalía y él mismo, con tecnologías avanzadas, poder ir recuperando ese fichero y haciendo que ese fichero sea legible o que sea nuevamente utilizable, ¿vale? El cumplimiento normativo, evidentemente, como ya he comentado antes, todos los centros de datos que utiliza Impossible Cloud están dentro de la Unión Europea. Aquí en España no tenemos, pero está en roadmap que cara al año que viene, cara al año 2026, también se puedan guardar datos en algún data center de los que se utilicen aquí en España. Estamos posicionando nosotros, evidentemente, Walhalla Cloud, que como sabéis nosotros somos mayoristas de Walhalla Cloud, que es un proveedor Tier 4, y es posible que cara al año que viene también podamos mantener información directamente aquí en España. Como digo, ahora mismo se almacenan todos en centros de datos europeos de alto rendimiento y de alta seguridad y, evidentemente, cumpliendo, como digo, con toda la normativa, ¿vale? Los beneficios para los partners, pues, evidentemente, una reducción significativa de costes, porque, como he comentado, Impossible Cloud no factura ni por subidas, ni por acceso al dato, ni por descargas. No me gusta hablar de precios en los webinars, pero para que tengáis una referencia, el terabyte en Impossible Cloud son 7,99 euros de salida. Ahí, evidentemente, están los márgenes para los partners, también hay reserva de capacidad, pero para que tengáis una idea, es 7,99 euros terabyte al mes, ¿vale? Por lo tanto, es un precio muy, muy diferente a los 80 euros de Azure, a los 68 de Amazon, a los 70 y pico de Google Cloud Platform, etcétera, etcétera. O sea, hay una diferencia espectacular, ¿no?, a la hora de hacer esa comparativa en precios. También tenemos un rendimiento muy, muy alto gracias a ese edge computing, ¿no?, y esa descentralización de datos, y evidentemente tenemos un soporte 24/7, 365.
Aquí siempre menciono lo mismo, todos los proveedores con los que nosotros trabajamos y fabricantes disponen de ese servicio 24/7 365, pero nosotros hacemos siempre ese primer filtrado de los partes para ayudaros a que, bueno, en muchas ocasiones no es necesario abrir un parte o una incidencia al fabricante porque son cosas de configuración que nosotros mismos podemos ayudaros sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, hasta aquí esta parte. Vamos a pasarle a mi compañero. Le voy a hacer a mi compañero organizador para que pueda presentarnos y nos muestre su pantalla y de esta manera podemos ver cómo se integra, que la verdad que la integración es muy facilita. Vale, A Raúl, ver, habrás creo que recibido, has recibido, sí. ¿verdad? Vale, te veo por ahí. Vamos a ver. Ahí estamos. Vale. Vale, Aquí. estamos viendo tu pantalla ahora mismo. Perfecto. Vale. Nada, bueno, pues mi nombre es Raúl Ibáñez, soy técnico de 2B y nada, os voy a enseñar un poquito cómo se implementa lo que viene siendo la parte de Impossible Cloud con el Hornet Security a la hora del backup. Primero de todo, pues tenemos que tener una máquina, ¿vale? Dentro de nuestro Hyper-V o de nuestro VMware, la cual tenga instalado lo que viene siendo pues el software de Hornet para poder hacer los backups. Y primero de todo, pues añadiríamos un backup local, ¿vale? Este backup local, sabéis que ya puede ser o por una ruta en red o un disco físico dentro de las propias máquinas, ¿vale? Y vamos a coger una carpetita, la que sea, dentro de prueba, vamos a poner la de descargas, ¿vale? Y le damos a finalizar. Vale. Como veis, pues nada, tan fácil como hacerla. Tendríamos aquí la local y aquí tenemos para añadir la offsite, ¿vale? Dentro de la offsite tenemos diferentes opciones y aquí tenemos la de tu Impossible Cloud, ¿vale? Le clicamos y iríamos abajo del todo, Next, y aquí nos diría que tenemos que poner los datos de nuestro cubo de Impossible Cloud. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil, nos vamos a ir a nuestra página de Impossible Cloud, vamos a crear un bucket y vamos a llamarle Hornet. EOS Central 2, sin versionado y sin object log, ya que es una prueba, pero nos da esas opciones que nos ha explicado antes mi compañero. Añadimos. Por lo tanto, ya podemos venir aquí a rellenar, que lo hemos puesto en Central 2 y que se llama Hornet. Vale. Vale. Y esperad porque lo voy a abrir desde aquí porque no me va a dejar copiar lo que viene siendo IPv. Entonces lo voy a abrir aquí. No había pensado que no me va a dejar copiar, pero ahora ya me deja. Desde aquí. Vale. Nada. Una vez creado el bucket, tendríamos que crearle una key. Esta key la añadimos desde aquí. Importante añadirle una descripción No a la estamos key. viendo eso, ¿eh, Raúl? Ahora sí, que estaba llegando tarde ¿Sabéis que la lo imagen. llamo? Sí, sí, ahora sí que se ve, Vale. sí, ahora que se ve. Vale, nada, pues simplemente creamos una key desde case, que le vamos a añadir key, copiamos la access key, nos venimos aquí, pegamos la access key, vale, aquí lo venimos, copiamos la secret key y la ponemos aquí. Como veis, aquí tenemos la parte para añadir también desde aquí lo que viene siendo la parte de la inmutabilidad de los datos. Le damos a Test Connection. Está testeando, nos dice que efectivamente está todo correcto y Finish. De esta forma, como ves, pues ya tendríamos aquí las dos sitios, tanto el local como el offsite. Y luego, desde el backup settings, pues tendríamos que añadirle pues,
tenemos que añadirle pues un schedule, una programación. Añadimos aquí para que me lo haga, ¿vale? Y le damos a Save Change. Ya lo tendríamos. Y dentro de la parte de los backups, aquí, Windows, ¿vale? Aquí le pondríamos esta aquí y esta aquí. Y Save Change. Simplemente estamos asignando las máquinas a los diferentes sitios, ¿vale? Nada, aquí simplemente pues ya podríamos lanzar los backups, que es la parte de backups, como veis, aquí, si yo me vengo aquí, era... Ay, es que aquí se ve más pequeño. Como era alguien. Ángel, desde aquí, ¿desde dónde salía? Que me acuerdo que... Ah, Sí, mira, de hecho lo han cambiado. Lo aquí tienes ahí junto a Item clicamos Backup. Es que sí, está detrás, no lo veías. La cosa es que al estar en VMware y tenerlo como el escritorio de VMware se ve un poco más pequeño. Entonces Sí, no está conectado por el escritorio de remoto. Por eso no lo veía. Nada, simplemente marcamos la máquina, le damos a Take un backup ahora, si no lo haría cuando le hemos marcado nosotros. ¿Vale? Se haría el backup. Y nada, cuando se haga lo que viene siendo el backup, que ahora se está haciendo a nivel local. sí, primero lo que hace es hacerlo a nivel local y luego ya lo hace en esto. A Pero ver, ha dado un error ahí. Ha dado un error ahí. no hay suficiente espacio. Vale, me dice que no tengo suficiente espacio. Aquí habría que... Pero bueno, lo explico para que Habría que veáis aumentar el que espacio esto del es bucket. un tema de la máquina de espacio. Simplemente le haríamos el backup y desde cuando tengamos el backup, aquí en Offsite Copies, simplemente, pues aquí haríamos... O bueno, o puedo darle un Take Offsite Copies y que me haga la copia directamente fuera. ¿Vale? Sí, Podríamos se puede hacer hacer... directamente en local o lo puedes hacer directamente fuera, efectivamente. La forma correcta de hacerlo sería hacer primero el local y luego el offsite copies. De esta forma tenemos las dos copias, una dentro, pero creo que me va a decir que como no ha finalizado la otra... ¿Ves? Mira, porque no hay un último backup. Versión. Exacto. Como no ha podido hacer este, no me puede hacer el backup fuera. ¿Vale? Siempre tiene que haber un backup local y un backup fuera. Es lo único. Lo que pasa es que por almacenamiento de la máquina no me lo puedo hacer ahora. No me acordaba de que está muy limitada de almacenamiento. Pero bueno, es más que suficiente como para veis lo fácil que es poner las dos localizaciones y aquí tenemos para mandar las dos copias, tanto dentro como fuera. Simplemente, pues eso, acordaros de tener espacio para poder hacer las copias. Creo que Ángel no me Perfecto. queda nada a nivel de... Bueno, que se me ha abierto esto. No, Ahí. en principio, como os he dicho, el webinar es sencillito porque realmente la integración, dejadme que comparta aquí pantalla, como os he comentado, la integración es muy facilita, es con cuatro tics. Lo que sí queríamos es que conocieseis que ya tenemos esa integración disponible y que podemos empezar a utilizar Impossible Cloud como esa plataforma de almacenamiento S3 con el bloqueo de objetos en caso de que sea necesario y ya nos permite pues tener esa política del 3-2-1 para poder hacer 3 copias de información en 2 medios distintos y uno de ellos fuera del entorno de producción. La plataforma de Impossible Cloud se puede probar sin ningún tipo de problema. Aquellos que estéis interesados, bueno, como vamos a contactar con todos vosotros, os podemos abrir un entorno para que lo podáis probar y comentar también que Impossible Cloud no solamente, lógicamente, se puede utilizar con Hornet o con Altaro. Aquellos que estéis utilizando Acronis, Comet Backup, por ejemplo, que también la distribuimos nosotros, aquellos que estéis utilizando Beam Backup, es decir, cualquier herramienta de backup que sea compatible con un entorno S3 se puede configurar. Aunque no esté integrada directamente a través del protocolo S3, se puede integrar. Otro de los puntos que no quiero que se me olvide comentaros, sobre todo para aquellos que trabajáis con empresas que tienen en sectores en los que utilizan por su sector
videograbaciones, como bancos, hospitales, casas de apuestas, etcétera, etcétera. Impossible Cloud es capaz de recibir las copias de esas grabaciones directamente desde las propias cámaras de vídeo, es decir, sin la necesidad de utilizar una herramienta de backup para hacer backup a esas grabaciones y después unir esa herramienta de backup contra Impossible Cloud y lanzarlo allí, nos podemos evitar directamente el hecho de hacerles backup. Podemos lanzarlas, como digo, directamente desde la cámara de vídeo. Esto es interesante porque nos evitamos, lógicamente, esa herramienta de backup, pero ya no solamente por eso, sino porque podemos decir, como decíamos antes, crear un bucket con el bloqueo de objetos activado, y cuando yo voy a enviar un vídeo o una grabación de vídeo me aseguro que ese vídeo va a ser inmutable y va a ser inalterable durante el tiempo que yo haya decidido poner ese bucket con el bloqueo de objetos, ¿vale? Por lo tanto, también es interesante para ello. Bien, hasta aquí el webinar. Aquellos que necesitéis más información, queráis ampliar la información o queráis probar la plataforma, como sabéis, nos ponéis un correíto y quedamos con vosotros. Os damos ya un repaso un poco más en profundidad. Simplemente queríamos mostraros que, como digo, a partir de ahora ya podemos utilizar Hornet y Altaro contra Impossible Cloud. Bien, ronda de preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, o bien puede activarse el propio micro o bien puede dejarla por chat y la contestamos. Dejamos un par de minutillos por si hay alguien que necesita hacer alguna pregunta y si no, pues lo damos por finalizado. Vale, veo que no hay más preguntas por aquí. Me estoy dando cuenta que tenemos a Guido Licini. Dejarme, por favor, Guido Licini es el representante de ventas de Impossible Cloud para España y Portugal. Dejarme que si lo puedo convertir en organizador, por si quiere apuntalar alguna cosita. Hola Guido, no sé si me estás oyendo. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Guido, se te escucha perfectamente. Gracias por asistir, Guido. Te acabo de ver justo ahora mismo y he aprovechado por si quieres apuntalar alguna cosita, que tú mejor que nadie de Impossible Cloud, si algún detalle se me ha olvidado y quieres remarcarlo, nos vendría genial. Vale, no, seguro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por organizar el webinar, ha quedado muy bien estructurado, creo que muy al punto y explica claramente las cosas sin darle mucha vuelta técnica. Entonces, por eso, felicidades. Por otro lado, creo que una cosa importante que puede ser de interés a quien está escuchando y viendo el webinar es la diferencia no solo con los hiperescaladores, como has mencionado, Amazon, Google y Microsoft, sino también con un jugador también estadounidense eh, que se llama Wasabi. Wasabi es un competidor que nos encontramos frecuentemente en el mercado y me gusta mencionarlo porque como estructura, como tipo de solución, o sea, se parece mucho más a la solución que ofrece Impossible Cloud que los hiperescaladores, que ofrecen muchísimos más servicios de compute y otro tipo de servicios más allá del almacenamiento. Em, y en este caso, tres puntos que son clave y por los cuales quien quizás en el pasado estaba usando Wasabi decidió cambiarse a Impossible Cloud, lo hace por una de estas tres razones, o por las tres, o por una combinación de ellas. La primera es muy importante, es que somos una empresa 100% europea y con eso cumplimos de base el RGPD. Wasabi sí tiene data centers en Europa, pero no, siendo una empresa estadounidense, tiene exposición al Cloud Act. Entonces, la soberanía de datos para quien es un tema importante, pues ese es un motivo fuerte por el cual la gente se cambia a Impossible Cloud. Segundo, el hecho de que nosotros no vendemos al cliente final. Entonces, nunca vamos a hacer competencia directa de nuestro propio canal. Así llegue no sé, un hospital o
una empresa que quiere guardar 1 petabyte de datos en Impossible Cloud y llegue directo a nosotros a través de nuestra página. No vamos a venderle el almacenamiento directamente porque no lo hacemos, sino que lo vamos a dirigir a través de nuestro canal para que alguno de nuestros revendedores pueda beneficiarse de la oportunidad. Y el tercero, ya les he hablado de la parte europea, les he hablado de la parte del canal. Diría que es un hecho delicado, pero cuando decimos que nuestros precios son transparentes, lo decimos en verdad, en realidad. Es cierto que la competencia no tiene tampoco costes de llamadas API o de egreso, pero que sí tienen políticas de duración mínima. Y esto quiere decir que si yo elimino un dato antes de que haya pasado esa duración mínima, dependiendo del contrato que tengo, voy a tener que seguir pagando almacenamiento hasta que se acabe ese tiempo. Con Impossible Cloud ese problema no existe. Con Impossible Cloud el cálculo del almacenamiento que se utiliza se hace en base al almacenamiento que se utiliza, no a 30 días, no a 90 días. Y eso es un detalle muy importante para quien hace backups que no necesariamente tienen que durar 30 o 90 días. Todos sabemos que los principales pueden durar incluso hasta más, pero las actualizaciones o los backups pequeños se hacen diarios, no necesariamente tienen que tener ese life cycle tan largo. Entonces, 3 puntos que me parecía importante resaltar. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Guido, por el apunte. Exacto, ¿no? Es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? La diferencia de precios tan significativa a la baja que podemos obtener con Impossible Cloud no solamente es, como decía, porque no tiene que mantener esas arquitecturas, ¿no? Como los grandes hiperescalares, sino que también uno de los puntos importantes justo es lo que decías, ¿no? No hay facturación ni por acceso al dato, ni por descargas, ni por subida de datos, y luego, por supuesto, esas políticas de retenciones obligatorias que otros fabricantes, como en este caso Wasabi, tienen, pues hacen que al final el dato o el precio del terabyte pues suba por esas políticas. Por lo tanto, bien apuntado. Sí, me consta que hay muchos de nuestros clientes que utilizan Wasabi, o por lo menos lo conocen, y es importante pues remarcar estos puntos. Bien, pues muchísimas gracias, Guido, por tu aportación. No veo que haya ninguna pregunta al respecto, por lo tanto lo dejamos aquí. Contactaremos, como digo, con todos vosotros por si necesitáis ampliar esta información, por si queréis probar la solución de Impossible Cloud, ya sea con Altaro o con cualquier otra herramienta de backup que estéis utilizando, para que veáis un poco cómo se comporta, cuál es su rendimiento, y podáis valorar e incluir este producto, esta plataforma dentro de vuestro portfolio. Muchísimas gracias a todos por asistir y os emplazo a ya después de las vacaciones, el que tenga vacaciones ahora que las disfrute, seguramente que serán merecidas, y nos vemos a la vuelta en próximos y futuros webinars. Muchísimas gracias a todos.